Imagínate ir a uno de los lugares más simbólicos de México, a una pirámide que representa historia, turismo y patrimonio, y que de pronto alguien suba armado, empiece a atacar a los visitantes y convierta un sitio sagrado en un acto de violencia contra personas. Una balacera en la pirámide de la Luna, en la zona. Diversas corporaciones de procuración de justicia. Son los turistas en el piso como rehenes. Ahí se ve un menor vestido de azul. Levántate y corta eso. Tienes un minuto. Si no lo haces. I just started to hear people scream, and I looked up, and he was with his gun. Y ahora agrégale algo peor, que no haya sido un estallido de violencia, sino un acto posiblemente inspirado por otro hecho violento que marcó al mundo hace 27 años. Porque lo que pasó en Teotihuacán no solo fue un ataque brutal, también abrió una pregunta incómoda. ¿Estamos frente a otro caso de violencia imitativa? ¿Otro sujeto obsesionado con un hecho violento anterior? ¿Con el espectáculo de horror? ¿Con la fama de un monstruo? Y aquí es donde la conversación se pone seria. Porque no basta con decir que estaba loco. No basta con decir que es un psicópata. No basta con aventar etiquetas para sentir que ya entendimos algo. No. Porque si quieres prevenir algo así, primero tienes que entender cómo se construye una persona que llega a este punto. Mi nombre es Giovanna Ortega, mejor conocida como Doctora Jobs, y hoy te vengo a hablar de cómo un lugar que durante siglos estuvo ligado a rituales, muerte y sacrificios volvió a convertirse en escenario de actos violentos. Solo que esta vez no fue por un ritual, fue un ataque a extranjeros. Pero antes de continuar, vele dando like a este video, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para así seguir llegando a más público. Ahora sí, continuemos. El pasado 20 de abril del 2026, un hombre de 27 años subió a la pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán y abrió fuego contra turistas. El saldo confirmado hasta el día de hoy es el de una mujer de origen canadiense y de 13 personas lesionadas. Entre los heridos hubo visitantes de varias nacionalidades, incluidos estadounidenses, colombianos, brasileños, rusos, neerlandeses y otro ciudadano canadiense. Con la actualización oficial del 21 de abril, se informó que 7 personas sufrieron heridas por arma de fuego y 6 más resultaron lesionadas por caídas, golpes o el caos de la huida. 6 ya habían sido dadas de alta y 7 seguían hospitalizadas, pero fuera de peligro. Eso es importante decirlo así, porque en este tipo de ataques no solo mata la bala, también mata el pánico, la estampida, la desorganización, la falta de rutas de escape y la parálisis de quienes no entienden qué está pasando. Las autoridades dijeron que el atacante actuó solo. En sus pertenencias se hallaron un arma, municiones, un cuchillo y materiales con referencias de la masacre de Columbine. Ese punto no es menor, no es un detallito morboso, es potencialmente la diferencia entre un agresor impulsivo y alguien que llevaba tiempo construyendo una identidad violenta basada en modelos previos. ¿Os movéis? ¡Os sacrifico! Esto se construyó para sacrificar, no para que tengáis a poquito de... ¿Lo veis? Cumplo mi palabra. La zona arqueológica fue cerrada hasta nuevo aviso y la pregunta que se hizo medio mundo fue la misma. ¿Cómo entra alguien armado a un sitio así? Porque no estamos hablando de una calle cualquiera, ni de un baldío perdido. Estamos hablando de uno de los lugares históricos más visitados del país. A estas horas todavía hay aspectos que siguen bajo investigación, sobre todo el móvil final y la causa exacta de muerte del agresor. Algunas versiones sostienen que se suicidó, otras, apoyadas en videos difundidos después, sugieren que pudo haber habido algún intercambio de disparos con la Guardia Nacional antes de su muerte. Entonces, en lugar de vender certezas, lo correcto es decir esto: sí hubo ataque, sí hubo víctimas, sí hubo referencias a Columbine, sí hay indicios de planeación previa, pero el expediente completo todavía no está cerrado. Y esto importa muchísimo, porque el peor periodismo en estos casos es el que rellena huecos con imaginación. Y luego terminamos con 2 tragedias, la real y la inventada. Para entender por qué las referencias a Columbine son tan alarmantes, hay que regresar al 20 de abril de 1999. Ese día, en la preparatoria Columbine, en Colorado, 2 estudiantes, Eric y Dylan, ejecutaron un ataque que dejó 12 estudiantes y un profesor, además de 20 heridos. Ambos murieron al final del ataque.
Décadas después, en 2025, la muerte de una sobreviviente, Anne Mary, fue oficialmente clasificada como homicidio debido a las complicaciones derivadas de las lesiones sufridas en el 99. Eso elevó a 14 el total de las víctimas mortales asociadas directamente a Columbine, sin contar a los 2 atacantes. Pero Columbine no se volvió infame solo por la cantidad de muertos. Se volvió por un punto de quiebre porque fue uno de los primeros ataques escolares convertidos en un espectáculo global, analizada hasta el cansancio, diseccionada en televisión, reproducida en foros, romantizada por gente enferma y absorbida por futuras mentes violentas como si fuera una plantilla. Eso dejó una herencia venenosa, la del agresor que no solo quiere sino inscribirse en una genealogía del horror. Él no quiere ser solo un asesino, quiere ser el siguiente, el que entra en la misma fecha, el que deja los mismos símbolos, el que incorpora referencias a ataques previos para que la conexión sea evidente. Y si eso te parece retorcido, espérate, porque sí, hay literatura que respalda la idea de que ciertos ataques generan imitación y contagio. Entonces, ¿de verdad existe el efecto copycat? Sí, pero hay que explicarlo bien. El llamado copycat effect no significa que alguien vea una noticia y mágicamente se convierta en asesino. No funciona así. Lo que muestran varios estudios es algo más peligroso y más sutil. Hay personas que vienen cargando resentimiento, fantasías violentas, ideación suicida, necesidad de notoriedad o fijación con agravios, y al exponerse a ciertos ataques muy mediatizados encuentran una narrativa que les sirve de molde. No inventan su violencia desde cero, la organizan alrededor de una historia que ya vieron. Un estudio de PLOS ONE encontró evidencia de contagio en tiroteos escolares y matanzas masivas, con una ventana de aproximadamente 13 días en la que un evento puede aumentar la probabilidad de otro. Y trabajos más recientes sobre copycats han observado que los imitadores tienden a parecerse a sus modelos en variables como edad, sexo, tipo de lugar e incluso desenlace del ataque. Eso no quiere decir que Teotihuacán sea automáticamente otro Columbine. Las víctimas, el entorno y la logística son distintos, pero las referencias encontradas sí justifican que se expone una posible lógica imitativa. Otra de las cosas que se ha estado afirmando sobre este ataque es que el atacante era un psicópata. Y sí, suena fuerte, suena vendible. Yo creo que muchos sí la compraron. Entonces, Julio César, ¿es un psicópata o un sociópata? Ambas suenan fuertes, pero clínicamente eso está muy incompleto. Primero, psicópata y sociópata no son diagnósticos formales del DSM actual. El diagnóstico oficial relacionado es el trastorno antisocial de la personalidad, aunque la psicopatía sigue usándose en investigación forense para describir ciertos rasgos: falta de empatía, manipulación, frialdad afectiva, desprecio por los demás, crueldad instrumental. Segundo, no todo agresor masivo es un psicópata. Algunos son profundamente depresivos. Otros están dominados por ideación suicida y odio. Otros combinan el narcisismo herido, fantasías grandiosas, resentimiento, fijación ideológica o delirios. Y otros sí, pueden tener rasgos psicopáticos. Pero no existe una receta secreta. El propio FBI y el servicio secreto insisten en que no hay perfil único del atacante. Pero antes de continuar, si esta historia te parece interesante, no se te olvide dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Con eso me estarías ayudando a llegar a más público y así seguir creando contenido. Ahora sí, continuemos. Tercero, diagnosticar a alguien por notas periodísticas es medicina de feria. Lo honesto es hablar de conductas observables y de trayectoria de riesgo, no de jugar al psiquiatra con ChatGPT. Entonces, ¿qué sí se puede decir de este perfil? No un perfil como si existiera la receta del monstruo, pero sí un patrón de riesgo. En casos de violencia dirigida, las agencias de amenaza conductual y la literatura forense repiten ciertos elementos. 1. Fijación. Una obsesión intensa con una persona, un grupo, una ideología o un ataque previo. No es solo que te interese el tema, es consumirlo, hablar de ello, coleccionarlo, imitarlo, estudiarlo, construir identidad alrededor de eso. 2. Agravio o humillación percibida. La sensación de que el mundo les debe algo, de que fueron burlados, excluidos, degradados o traicionados. Y sí, a veces ese agravio es real.
a veces está magnificado, pero su cabeza se vuelve el núcleo moral que justifica la violencia. Número 3. Leakage. Esto es importantísimo. Leakage significa que la persona filtra sus intenciones antes del ataque. Lo comenta, lo insinúa, lo publica, lo dibuja, lo escribe, lo ensaya, lo dramatiza o lo presume a alguien. Y siempre dice, yo no voy a matar. A veces deja migajas y muchas veces esas migajas se ignoran porque parecen chistes, rarezas o ¡ay, así es él! Número 4. Planeación y preparación. Compra de medios, rutas, horarios, vestimenta alusiva, símbolos, textos, listas de reconocimiento del lugar. La violencia extrema rara vez sale de la nada. Aunque el estallido final se vea súbito, detrás suele haber incubación. 5. Ideación. Muchos agresores de este tipo no planean sobrevivir. Su acto es homicida, sí, pero también tiene un componente autodestructivo. Buscan dañar a otros, pero también existe una intención de terminar con su propia vida o de generar un desenlace final. 6. Búsqueda de notoriedad. No siempre quieren escapar. A veces lo que quieren es ser vistos, ser recordados, ser noticia, volverse de un nombre propio. Y aquí quiero meter freno, porque luego la gente sale a hacerle perfil a la familia, al ex, al vecino raro, al medio raro del salón de clases. Y no, que alguien sea frío, raro, antisocial, tímido, gamer, fan de la ropa negra, fan del metal, introvertido o socialmente torpe, no lo convierte en un futuro asesino. La prevención seria no funciona cazando estereotipos, funciona viendo combinaciones de señales: fijación, violencia, amenazas, deterioro, preparación, acceso a medios, ideación, fascinación con los ataques previos. La pregunta no es si se ve psicópata, suenan vendibles. La pregunta correcta es: ¿esta persona está recorriendo un camino hacia la violencia? Porque una cosa es alguien excéntrico, otra es alguien que ya está ensayando mentalmente una masacre. Si se confirma plenamente la línea de investigación sobre Columbine, lo de Teotihuacán no sería solo un homicida más, sería el ejemplo de algo especialmente inquietante. Un agresor que tomó prestado el imaginario de otra masacre para darle forma a la suya. Entonces ya no hablamos de solo enojo individual o de un trastorno mental mal atendido. Hablamos también de construcción de identidad violenta, mitología del atacante previo, fantasía de pertenecer a una tradición de asesinos célebres y el deseo de dejar una firma simbólica. Ese es uno de los riesgos culturales de este tipo de ataques, que no solo afectan a las víctimas, también pueden dejar una narrativa que otros intenten replicar para sentirse parte de algo. ¿Qué debería entonces encender las alarmas en la vida real? Si alguien cercano empieza a mostrar varias de estas conductas al mismo tiempo, eso sí debe mover a intervención. Fascinación intensa por ataques violentos, comentarios repetidos sobre matar, morir o vengarse, consumo obsesivo de material gráfico de ataques, dibujos, listas de textos sobre agresiones, frases tipo van a saber quién soy, cambios drásticos de conducta, aislamiento o deterioro notable, adquisición de armas, búsqueda de acceso a ellas, ensayo de rutas, lugares, escenarios, idolatría de atacantes previos, publicación de amenazas, bromas violentas, y no para ir de chismoso, sino para actuar antes de que la nota roja tenga nombres reales. Hay un error muy común y eso es reducir todo a salud mental. No todo se explica con tenía problemas psicológicos. Sí, puede haber depresión, paranoia, trauma, trastorno de personalidad, abuso de sustancias, delirios o crisis suicida. Pero la violencia masiva casi nunca sale de una sola variable. Es una mezcla de vulnerabilidad psicológica, fijación, resentimiento, oportunidad, exposición a modelos violentos y fallas en la detección temprana. O sea, no es solo enfermedad mental. Si fuera así, cada consulta de psiquiatría sería un entorno de alto riesgo, y no lo es. La mayoría de las personas con trastornos mentales no son violentas. Aquí sí hay que ser finos. Hablar de riesgo, de conductas, de señales, de acceso a armas, de ideación suicidas, de amenazas, y no usar la psiquiatría como costal de box para explicar todo lo que nos da miedo. Lo de Teotihuacán no fue solo una tragedia aislada en un sitio turístico. Fue una sacudida brutal que nos obliga a mirar tres cosas al mismo tiempo: seguridad física, salud mental y la cultura de contagio violento. Porque cuando un agresor deja guiños a una masacre anterior, lo que está diciendo no es solo
quiero matar. Está diciendo algo peor. Está diciendo quiero ser parte de esta historia. Y ahí es donde todos fallamos si solo volteamos a ver cuando ya hay cadáveres. No, esto no se previene adivinando quién se ve raro. Se previene aprendiendo a reconocer fijaciones, amenazas, aislamiento, leakage, preparación, fascinación con agresores previos. Y también se previene dejando de convertir a estos sujetos en leyendas con club de fans. Porque cada vez que el monstruo recibe mitología, algún imbécil en otro lugar piensa, yo puedo ser el siguiente, yo puedo hacerlo mejor. Y no era un genio oscuro, no era una mente maestra. Era un hombre que convirtió su resentimiento, su posible deterioro psíquico y su obsesión con la violencia en una carnicería. Y una mujer canadiense murió por eso. 13 personas más cargan ahora heridas físicas y psicológicas por algo que nunca debió ocurrir. La pregunta es si vamos a seguir tratando estas señales como rarezas. Y bueno, hermosos, esto ha sido todo por el video de hoy. Déjame en los comentarios si ya habías escuchado esta noticia. Déjame también si tienes más información sobre este caso. Comparte este video, dale me gusta y no se te olvide suscribirte a mi canal. Recuerda que con eso contribuyes a que siga llegando a más gente. Recuerda activar la campanita de las notificaciones. Sígueme en todas mis redes sociales como Dra. Jobs y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.